Mis queridos papás y mamás, hoy quiero hablaros de un tema que quizá os incomode un poco. A mí también me incomoda, la verdad, porque en realidad no estoy hablando de malos padres, estoy hablando de casi todos nosotros, de mí misma. Quiero hablar del maltrato que nadie llama maltrato. Ese que pasa desapercibido, ese que muchas veces hacemos sin querer, ese que probablemente nosotros también vivimos cuando éramos pequeños y que hemos repetido con nuestros hijos sin preguntarnos si realmente era la mejor manera de educar. Lo hacemos de forma automática, es lo que hemos vivido. Y antes de continuar, quiero deciros algo muy importante. No estoy aquí para señalaros con el dedo, ni para haceros sentir culpables, nada de eso. Estoy aquí porque sé que amáis profundamente a vuestros hijos y precisamente por ese amor vale la pena deteneros unos minutos y preguntarnos algo muy sencillo. ¿Qué están aprendiendo realmente de nosotros nuestros hijos? Porque hay una diferencia enorme entre lo que nosotros creemos que estamos enseñando y lo que ellos terminan aprendiendo. Y es justo en esa diferencia donde nacen muchas heridas que arrastramos toda la vida y que nadie ve. Número 1. Cuando gritamos para que obedezcan, nosotros pensamos, tengo que poner límites. Es que no escucha si no grito. Pero ellos no aprenden que los límites son importantes. Aprenden que quien más poder tiene le puede levantar la voz. Quien más me ama me puede asustar. Aprenden que el miedo hace que obedezcan. Aprenden que las personas que quieren también pueden asustarlos. Y aprenden con miedo. Sí, se consigue obediencia en el momento. Claro que sí, están asustadísimos, pero no han aprendido nada realmente fundamental. Y nunca, jamás construye confianza. Los está alejando desde el primer momento. Número 2. Cuando decimos, como sigas así me voy, o te voy a dejar aquí, o no te voy a querer si sigues haciendo eso. Quizá pensamos que es una frase sin importancia, ¿verdad? Que sabemos que jamás lo haríamos, está claro. Pero un niño no sabe interpretarlo así. Su cerebro todavía no distingue entre una amenaza vacía y una amenaza real. Solo escucha que la persona que más necesita en el mundo, o sea, tú, papá o mamá, podría desaparecer por portarse mal. Y entonces aprende algo muy peligroso. Tengo que portarme bien para que me quieran. El amor depende de cómo me comporte. Y ningún niño, papás y mamás, ningún niño debería crecer creyendo eso, que su amor, el amor hacia ellos, nuestro amor, depende de cómo se comporten. Eso es dolorosísimo. Número 3. Cuando los comparamos con otros. Mira cómo lo hace tu hermana. ¿Por qué no puedes ser tú como él? Creemos que lo estamos motivando, ¿verdad? Pero la comparación nunca inspira. La comparación solo susurra una idea muy dolorosa. Nunca soy suficiente para papá y mamá. Siempre habrá alguien mejor que yo, alguien que saque mejores notas, que se porte mejor, que consiga más cosas buenas, que sea más tranquilo, que sea más obediente, más responsable. Y si un niño siente que siempre pierde la comparación, siempre está debajo, acaba dejando de creer en sí mismo, le estamos anulando la autoestima. Número 4. Cuando nos reímos de sus miedos, esto es horroroso. Cuando les decimos, no seas exagerado, o qué tontería, o eso no da miedo. Creemos que les estamos haciendo más fuertes, ¿verdad? Pero la fortaleza nunca nace de la vergüenza, papás y mamás. Lo que aprenden es que sentir está mal, que llorar molesta, que hablar de lo que les duele es motivo de burla. Y entonces dejan de contarnos lo que sienten normal. No porque ya dejen de sentirlo, como que ya no lo sienten. No, 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 lo siguen sintiendo. Pero aprendieron que no somos un lugar seguro para contarnos sus sentimientos. Número 5. Cuando los avergonzamos delante de otras personas, bueno, esto no se les va a olvidar en la vida, papás y mamás. Cuando corregimos humillando, cuando utilizamos la vergüenza para que aprendan. Quizá pensamos que así no volverán a hacerlo,
Pero lo que realmente aprenden es otra cosa. Aprenden que equivocarse es peligroso, que sus errores pueden convertirse en un espectáculo donde todo el mundo tenga derecho a reírse y burlarse de ellos. Y que las personas que deberían protegerlos emocionalmente también pueden hacerles daño. Es muy doloroso. Número 5. Bueno, hay otras cosas mucho más pequeñitas que no vemos, casi no vemos, tan pequeñas que es que no se ven. Por ejemplo, no escucharlos porque estamos mirando el móvil. O responderles con un ahora no, una y otra vez. Estoy ocupado y otra vez. En este momento no puedo. O reírnos de una inseguridad, seguir regañándolos incluso después de que nos hayan pedido perdón. O retirarles el cariño porque se han portado mal. Esto es cruel, de verdad es cruel. O decirles que son demasiado sensibles, como desdeñándolos. Todas esas cosas parecen insignificantes, ¿verdad? Pero para ellos no lo son, porque los niños no aprenden solo de lo que les decimos, aprenden sobre todo de cómo les hacemos sentir. Y aquí viene la parte más importante de todo este vídeo. Que algo haya sido normal, que se haya normalizado, no significa que fuera sano, que nosotros lo hayamos vivido, que nos lo hayan hecho nosotros los padres. No significa que sea normal, ni mucho menos bueno ni sano. Muchísimos de nosotros hemos crecido oyendo gritos, vamos, seguro, la mayoría. Yo, por ejemplo, hemos crecido entre comparaciones, entre frases que hoy jamás le diríamos a un adulto, ¿verdad? Y sobrevivimos a pesar de todo, claro que sobrevivimos. Pero sobrevivir no es lo mismo que crecer sintiéndose seguro. No es lo mismo que creer que eres valioso simplemente por existir. Muchos adultos siguen o seguimos luchando hoy con una autoestima rota, con miedo al rechazo o con una sensación de no ser nunca suficientes, sin darnos cuenta de que esas heridas comenzaron ahí, cuando éramos niños, con nuestros padres. Eso no significa que nuestros padres no nos quisieran, para nada. Significa que educaron como habían aprendido. Lo mismo de los abuelos. Igual que ahora nosotros corremos el riesgo de repetir aquello que hemos vivido. Pero aquí hay una diferencia enorme, papás y mamás. Hoy sabemos más, hoy entendemos mejor cómo funciona el cerebro infantil y hoy conocemos el impacto que pueden tener nuestras palabras y nuestras conductas hacia ellos. Y cuanto más sabemos, también podemos hacerlo mejor, ¿verdad? No se trata de convertirse en padres perfectos, eso no existe para nada. Se trata de empezar a preguntarnos antes de reaccionar. ¿Qué mensaje va a recibir mi hijo con esto que estoy a punto de hacer? Porque educar no consiste solo en corregir conductas, consiste sobre todo en construir la voz interior con la que nuestros hijos hablarán consigo mismos el resto de su vida. Algún día tú no estarás a su lado, pero tu voz seguirá dentro de ellos. Y papás y mamás, ojalá que la voz de tu hijo, esa voz interior que le va a quedar a tu hijo de lo que tú le has enseñado, esa voz ojalá le esté diciendo: confío en ti, puedes equivocarte y seguir siendo muy valioso. Estoy contigo, cariño. No tienes que ganarte mi amor. Aquí siempre estarás seguro. Ojalá su voz interior le diga esto siempre en su futuro, mientras se esté criando, mientras se haya adolescente, luego joven y en la adultez. Ojalá estas palabras sean las que resuenen dentro de la cabecita de tu hijo, porque eso es lo que todos los niños necesitan escuchar. Y quiero terminar diciéndote algo que espero que recuerdes cuando acabe este vídeo. Si mientras me escuchabas has pensado: yo he hecho algo de estas cosas, alguna o muchas de estas cosas, no cierres este vídeo sintiéndote culpable. No, ciérralo sintiéndote esperanzado, porque los niños no necesitan padres perfectos. Necesitan padres capaces de aprender, capaces de pedir perdón, de reparar y capaces de romper cadenas que llevan generaciones repitiéndose. Y eso ya es una forma enorme de amar. Nuestros hijos no necesitan que nunca nos equivoquemos. Necesitan descubrir que incluso cuando nos equivoquemos, elegimos volver a ellos con amor. Y quizá
ese sea el mayor regalo que podemos hacerles. Que nunca tengan que dudar de algo tan importante como esto, papás y mamás. Que son suficientes exactamente tal y como son. Muy bien, queridos papás y mamás. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado un poquito. Si os ha gustado, porfa, suscribiros. Y me encantaría que me contarais lo que os cuesta más a vosotros como padres. Yo tengo mis problemas. Siempre hay algo que me cuesta más. Yo repito mucho. Soy muy repetitiva. Aburro a mis hijos. ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Qué os cuesta más a vosotros? Me encanta leeros. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.